Eh, Buenos días a todos los presentes. Yo soy Diego Cortés, alumno del curso ME 6020, y voy a presentar algo más práctico sobre cómo encontrar algunos patrones dominantes en procesos de convección térmica, ¿ya? Principalmente nos vamos a centrar en convección natural, que es la cual es un tipo de flujo y también un mecanismo de transferencia de calor en el que el fluido se mueve debido a diferencias de densidad, debido a que hay diferencias de temperatura, ¿sí? Eh, bueno, este sistema está gobernado por las ecuaciones de Navier-Stokes, que también va a estar acoplada a la ecuación de energía, lo que hace que sea difícil de resolver. De hecho, en casos muy simples, ¿no? Se puede resolver de forma analítica, y en la mayoría de los casos en general se recurre a extrapolaciones, a datos experimentales o también a CFD, dinámica de fluidos computacional, en la cual se reduce todo el espacio que se quiere estudiar en ciertos volúmenes y se resuelven las ecuaciones en estos volúmenes pequeños, ¿sí? Eh, por lo tanto, pero hacer esto siempre es como muy costoso, tanto en esfuerzo como en recursos. Entonces sería bueno en algunos casos en poder encontrar patrones que nos describan estos comportamientos, eh, porque así podríamos caracterizarlos mejor y también nos pueden proveer un mayor entendimiento de lo que ocurre más allá de ver los campos en sí, por ejemplo, campos de temperatura y eso, ¿sí? Para eso nos vamos a valer primero una herramienta matemática que se llama descomposición de valores singulares, SVD por su sigla en inglés, en la cual uno tiene una matriz A. Supongamos que esta matriz tiene en cada columna un campo, por ejemplo, de temperatura, que en vez de matriz se ha hecho una columna, y cada columna es un campo en un distinto tiempo. Entonces tenemos el tiempo inicial y va avanzando según cierto delta t, ¿sí? Esta matriz se puede descomponer a través de SVD en tres matrices. Dos matrices que son matrices unitarias, que es el vector de singulares izquierdo y vectores singulares derecho. Se llaman vectores porque aquí cada columna igual representa un vector que después va a tener sentido, y también en valores singulares, la cual es una matriz diagonal y está ordenada según los valores más altos que le van dando como una importancia a cada vector. Entonces, por ejemplo, la columna 1 corresponde con el primer valor y sería como el, el vector singular más importante. Después va disminuyendo su importancia y hasta llegar a lo último. Y esta matriz también puede estar concatenada con ceros. ¿Por qué esto nos interesa? Porque, por ejemplo, si aplicáramos SVD a bueno, en este caso cada punto sería un vector, SVD nos podría entregar como las direcciones principales que más describen este como campo de vector. En este caso, el valor más importante que sería asociado a lambda 1 sería B1 y el valor no tan importante sería B2. Ahora, podríamos aplicar esto mismo en nuestra matriz A que habíamos dicho, por ejemplo, el campo de temperatura. Entonces obtendríamos como los vectores más representativos en un campo de temperatura, pero al reconvertirlos podríamos encontrar como los patrones más importantes en un fenómeno de este tipo, ¿sí? Entonces, por eso procedemos al procedimiento que se llama Proper Orthogonal Decomposition, el cual, por ejemplo, tenemos un campo, puede ser de velocidad, de temperatura, del flujo, eh, la cual sabemos que tiene un flujo promedio y una perturbación. Entonces nosotros podemos de nuestro campo primero sacar el flujo promedio y descomponerlo de forma de que nuestra matriz U tenga en cada una de esas columnas
los patrones de las perturbaciones. Entonces ahí vamos a poder ver cómo se comporta el sistema y cómo las perturbaciones afectan a esto. ¿Sí? Para eso vamos a estudiar tres casos clásicos de convección natural. El primero es en el que se tiene una placa caliente al lado derecho, una placa fría al lado izquierdo y se deja pasar el tiempo, en este caso 600 segundos, y se puede ver cómo se desarrolla tanto el campo de temperatura como el campo de velocidades. ¿Sí? De la misma forma, el caso número 2 es la misma estructura, pero tenemos una temperatura caliente abajo, una temperatura fría arriba, y podemos ver cómo se desarrolla tanto el campo de temperatura como el campo de velocidades. ¿Sí? Y el tercer caso que se tiene es el que se mostró anteriormente, en el que se tiene un cilindro a una temperatura más alta de la temperatura ambiente. Hay unas paredes en este caso y ahí está abierto por arriba y por abajo y se observa cómo se cambia, cómo evoluciona el sistema. ¿Sí? Después, algo importante de explicar sobre estos valores lambda es que como van decreciendo, estos serían los valores singulares, van decreciendo en importancia, cada valor va agregando como detalles más pequeñitos a nuestra foto, por así decirlo. Entonces, si nosotros vamos viendo más o menos cuánto aporta cada valor con respecto a la suma de todos los valores, podemos calcular algo que se llama energía acumulada, que nos dice así como más o menos cuánta información vamos re recuperando con ciertos tipos de valores. Por ejemplo, en vez de tomar todos los valores que tenemos en este campo de temperatura, podríamos llegar a tomar solo unos pocos, perdiendo detalles, pero teniendo como los más importantes que son los que dominan al final la dinámica del sistema. Entonces, se hizo para el caso 1 en el que se tenía la placa derecha caliente, la placa izquierda fría. Se vio que con un valor con los 5 primeros valores singulares ya se tenía el 90% de la energía acumulada, que es como el 90, más o menos el 90% de la información. El campo de temperatura promedio que tenemos es como se mostró casi en el video al final. Y podemos ver, estos son como los vectores que estaba hablando, que se llaman modos POD dominantes. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que la temperatura, por ejemplo, este es el modo más dominante, porque la temperatura se mueve aquí hacia frío, porque al final el flujo se mueve hacia acá, y acá en el centro se está calentando. Lo mismo pasa con, bueno, ya a medida de que uno va sumando estos modos, va obteniendo como mayor resolución del fenómeno, ¿sí? Entonces, mediante el estudio de estos modos, uno puede empezar a ver, por ejemplo, que acá me da que estas partes que es donde quedaban como las plumas térmicas, o donde, por ejemplo, aquí el fluido bajaba y por aquí el fluido subía, era como temperatura negativa, pero no se refiere a que se está enfriando ahí, sino que la temperatura de ahí se mueve hacia arriba. Bueno, los dos patrones que se pueden más reconocer son estos dos, pese a que estos se considera que hasta 5, que este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son los más importantes. De estos no se puede reconocer tanta información, por lo que no podrían ser tan útiles. ¿Sí? Ahora, estudiando el campo de velocidad, nos da nuevamente que con 5 valores como el 90% de la energía, y en este caso creo que me equivoqué porque son iguales. Lo siento, creo que me equivoqué en una de estas dos porque los valores no deberían ser iguales. Lo voy a corregir después. Turbulencias. Las turbulencias que ocurren en el caso 1, en este caso es turbulencia de energía cinética. Con ya dos valores es suficiente como va a explicar todo. En general,
da que el flujo en promedio está girando en el centro y casi nada en el exterior, pero los modos POD dominantes son al revés. Y eso quiere decir que acá está como agregándose la turbulencia y acá se está perdiendo producto de, eso se puede explicar producto de la disipación. ¿Sí? Lo mismo con el segundo modo, que estos dos modos más el promedio podrían explicar bien la turbulencia que ocurre en este caso. ¿Sí? Pasando al caso número 2, donde se tiene la placa inferior caliente y la placa fría arriba. Tiene más valores singulares, como se puede ver en el video, tiene bastante más fenómenos y cosas ocurriendo cuando se desarrolla el sistema, por lo tanto tiene sentido de que uno obtenga, que necesite mayor número de estos modos para explicar bien el fenómeno, pero en este caso no les voy a mostrar los 35 porque son muchos, así que igual les voy a mostrar los 6 primeros. En temperatura tenemos lo que decíamos, que baja por aquí el frío y sube por acá el calor. Más que nada eso es lo que se puede estudiar de estos modos, porque más acá ya empiezan a ser un poco difíciles de interpretar. Supongo que habría que juntar varios y se podría quizás ver algo. En términos de velocidad, de la misma manera, igual se necesita mayor cantidad de valores singulares como para explicar este fenómeno, donde la velocidad tiende a subir aquí y podemos ver que está como en negativo porque parte de que es la variación de la velocidad, ¿sí? Nuevamente a partir del 3 ya no se puede entender tanto lo que ocurre, por lo que tampoco puede que no sea tan buen Diego, si método puedes ir como para cerrando, estudiar el campo. si puedes ir cerrando, estamos muy pasados Bueno, en el horario. así es. Sí, ya. El campo de turbulencia es exactamente lo mismo que en el otro fenómeno porque el fluido gira de la misma forma. Y finalmente, en un proceso que es bastante más complicado, se pueden ver que tenemos valor singular de 107 y que ya es bastante más. Y los fenómenos se puede observar en general como la pluma térmica que se formaba en varias veces los modos, cómo se inclinaba, pero más que nada no se podría observar mucho más, dado que era muy variante este sistema. Y bueno, velocidad, un poquito menos de valor, pero ocurre prácticamente lo mismo, se puede ver las plumas de velocidad, como sube, como se disipa, y en turbulencia es lo mismo. El fluido puede decirse que gira positivamente acá, pero hay una disipación y eso. Y el fluido se podría explicar igual o sea, la turbulencia se podría explicar con poquitos valores singulares. Como comentarios finales, bueno, los patrones cambian bastante dependiendo del problema, no hay como patrones generales y se logra explicar algunos patrones en base al conocimiento de la física. Con eso concluyo.